Bienvenidos a Semana en Vivo y bienvenidos a esta entrevista que yo creo que es una entrevista que puede ser un buen contexto sobre estos 4 años luego de que se firmó el acuerdo de paz tan debatido, tan cuestionado. ¿Y por qué lo digo? Porque hace unos 3 años y medio hice esta misma entrevista, pero en uno de los campamentos de las FARC, cuando todavía no se había firmado el acuerdo de paz. Yo me fui hacia esos campamentos y me encontré con una persona que después de verlo en el segundo día, se me acercó y me dijo, mire, yo soy el hijo del mono Jojo. Hice la entrevista con Jorge Suárez, que es su real nombre. Yo lo conocí como Chepe en ese momento, y esa entrevista salió y fue una entrevista que realmente reveló el gran cambio de lo que le sucede a un joven como a él por el conflicto. Un hombre o un joven o un niño que tuvo que vivir una cantidad de vicisitudes impresionantes y que hoy es ya grande y que es una de las varios excombatientes, la mayoría de los excombatientes de las FARC que decidió volver a la vida civil y desde entonces está en la vida civil. Él acaba de sacar precisamente una carta muy cuestionable también, dirán muchos, en donde le escribe a su padre que fue muerto en un bombardeo. El mono Joy murió en un bombardeo antes del acuerdo, incluso, y le escribe una carta en donde le cuenta lo que ha pasado y en esos recuentos pues dice que está de acuerdo con el proceso, que siguen el proceso, pero que también hay muchos problemas que tienen ese mismo proceso y ese mismo acuerdo. Por eso me pareció interesante volver a retomar esas experiencias que tuvimos y contarle y preguntarle a Chepe, que yo lo conocí como Chepe, me dirá ahora él si lo llamo Jorge Suárez, ¿qué es lo que ha pasado desde la última vez que nos vimos? Bienvenido, Jorge Suárez. Muchas gracias, María Jimena. Un saludo especial a la audiencia, también por invitarme a tu programa. Realmente es muy importante para mí este espacio para poder también contar desde lo sentimental seguramente, porque pues hace poco, el 22 de septiembre, pues es una fecha donde mi papá muere hace 10 años en un bombardeo, antes del proceso, antes de la firma del acuerdo de paz. Eso fue en 2010, el 22 de septiembre. Realmente, cuando tuvimos la entrevista hace 4 años, me parece que fue como para un septiembre del 2016, creo, que hicimos la entrevista, que tú estabas en las Sanas del Yarí, que estuvimos en los campamentos, que pudimos hacer esa entrevista para también mostrarle al mundo, no solamente a través de mi historia, sino de todas las personas que de una u otra forma han estado en este conflicto en Colombia, o sea, cómo la historia del país ha sido tan dura, tan difícil, no solamente para las personas que estamos en la ciudad, sino también para las personas que vivieron en esa Colombia profunda y que viven aún en esa Colombia profunda con muchas dificultades. Hablábamos con María Jimena de la importancia de esa firma del acuerdo en ese momento, ¿no? ¿Se acuerda? Pero lo que a mí me sorprendió mucho fue su historia, porque su historia revela, y Chepe, yo creo que es, no sé cómo llamarle, ¿le digo Chepe o le digo? Dale. Bueno, ¿por qué es importante? Porque es que esta parte es una parte que no tenemos mucha oportunidad de presentar en los medios y que tiene que ver con ese drama que sufren las personas que son hijos del conflicto, porque usted es un hijo del conflicto, en el fondo es un hijo del conflicto, que vivió ese conflicto y que terminó vinculado, digamos, casi que sin quererlo y después ya más consciente. Pero ¿por qué no nos cuenta muy someramente esa historia que usted me la contó? Y yo le agradezco que me la haya contado, porque es que su historia es realmente sorprendente. Usted no supo que su papá era el mono Jojoy, sino hasta que tuvo 14 o 15 años. ¿Por qué? ¿Cómo fue esa historia? Bueno, así te la relato brevemente. Pues realmente yo nací en un campamento guerrillero en el 1984. Pues como que
en ese campamento pues como que nací, ahí me enfermé un poco, luego mi papá, una familia me adopta, porque pues por las dificultades de la guerrilla, mi mamá también era guerrillera, pues no me podían tener, una familia me adopta y luego vivo en Bogotá hasta los 16 años. Realmente yo siempre tenía como mucho miedo y zozobra, porque en 1997 pues fui declarado objetivo militar de Carlos Castaño. Eso fue bastante difícil, no tuve ninguna protección del Estado en ese momento. Por el contrario, cada vez que me iba a subir a la ruta del colegio, en la 19 con tercera, ahí en el centro, en Bogotá, acá cerca. En 1997 ya sabía que era hijo. O sea, ahí ya sabía que era hijo. Mira, María Jimena, como hasta los 10 años, yo me di cuenta, o sea, quién era mi padre. Alguna vez yo me acuerdo, fui a un campamento guerrillero y estaba mi padre, eran como en 1990, yo tenía 6 años, estaba muy pequeño, él estaba vestido de militar, yo fui y lo visité y pues yo le decía a la abuela que policía no, o sea, que alguien vestido de militar no lo podía ver, él fue y se cambió, se puso una ropa civil de colores y ahí ya nos abrazamos. Es ese Jorge Briceño, ese Víctor Julio Suárez que yo recuerdo como mi padre, que seguramente en la percepción de muchas personas hay toda una percepción distinta, pero para mí lo es mi padre, la persona en que yo confiaba, la persona con quien tenía momentos también para contarle mis historias y él me contara las de él. Ese es el Víctor Julio Suárez que yo recuerdo. Y entonces, ¿usted cuándo sabe que realmente su padre es el Mono Joy? María Jimena, había una propaganda en esa época que decía, también caerán, me recuerdo mucho, o sea, es que eso me impactó, pues, decía, también caerán. Entonces salían ahí pues todos los jefes de las FARC y entre esos decían, Mono Joy. Yo le preguntaba a la abuela, ¿y ese es mi padre? Sí, ese es tu padre. Entonces, desde ahí hacia adelante, yo empecé a preguntar, tenía como unos 9 años o 10 años, empecé a preguntar, bueno, quién era mi papá, por qué luchaba, qué era las FARC, la familia también que me crió, pues es comunista. Es algo que también, es una historia como te la conté la vez pasada, y me parece importante, digamos, contarla al país, pero no solamente contarla, sino también, y eso es lo que hoy también quiero hacer en este programa, hoy los invito a no pensar desde el miedo, sino desde la esperanza, a no pensar desde el odio, sino desde el amor, porque precisamente eso es lo que nos ha pasado en este país, tanto odio y desesperanza es lo que nos ha lanzado al despeñadero de la guerra. No, y entonces tú te criaste, o sea, tú por ahí a los 11, 12 sabes que el Mono Joy es tu papá. Y al principio y tú me contaste en la entrevista que hicimos que realmente tú decides irte a la guerrilla de una manera sorprendente, porque tampoco era que estuvieras pensando mucho en eso, ibas con frecuencia, pero no sabías, no eras pues un cuadro militar como tal. Solamente cuando se hizo el proceso de paz pudiste ir más y en un momento dado en que se cierra ese proceso y se acaba el Caguán, tú quedaste con tu padre en el Caguán. ¿Sí es cierto o no? Sí, yo ingresé a las FARC en 1999. Como te contaba, en el 97 empecé a recibir muchísimas amenazas. Realmente fue bastante difícil. Siempre sentía miedo, siempre sentía que me iban a tumbar a la puerta del apartamento donde vivía. Como de esa demasiada zozobra. Y cuando esas amenazas se incrementan, yo tomo la decisión de ir a acompañar a mi padre en la lucha guerrillera. Eran los tiempos del Caguán, 1999, era un agosto, me acuerdo mucho, era agosto del 99, estaba la zona de distensión en ese momento, en el Yarí. En el 2002, cuando se acaba los diálogos con Pastrana, ahí pues yo estaba también con mi padre. En ese momento, como que iba hacia otro lado, hacia el Meta, él quedaba en otro lado. Él quedaba ahí en el Yarí, yo me iba hacia el Meta,
Y realmente ahí se vino como lo duro de la guerra en Colombia con el Plan Patriota, que fue también algo bastante complejo que tuve que vivir en la guerrilla. ¿Y qué le puede decir después de estos años? Son 4 años que se hizo el acuerdo, que usted decidió entrar y usted fue el 23 de septiembre a la tumba de su padre a decir unas palabras recordando a su padre, el padre que usted conoció. Resulta que, como lo hemos hablado mucho, pues el Mono Jojoy para usted fue un padre, pero para muchas víctimas del conflicto, pues fue una persona que infligió mucho dolor y que causó muchas víctimas en Colombia, sobre todo los secuestrados. Cuando uno los veía así, tratados como animales entre alambres de púas, la figura preponderante era la de su padre, que era el jefe del bloque oriental. ¿Qué le dice usted a esas personas hoy, a Ingrid Betancourt, por ejemplo, a tantos secuestrados que sobrevivieron a esos cautiverios tan inhumanos? Como lo dije en el cementerio precisamente el 22 de septiembre de 2017, que fue en esa fecha, en ese momento dije ahí, con los que estuvimos y pues toda la gente que estuvimos ahí, que pedimos perdón y pido perdón por todo el daño causado que haya hecho mi papá a las personas. Eso fue lo que dije ahí y lo sostengo, pero también, o sea, entender que no se puede juzgar a alguien por ser el hijo de, en este caso del Mono Jojoy, o sea, María Jimena no escoge a sus padres. Él fue mi padre, lo quise mucho, lo quiero muchísimo y lo recordaré siempre, pero o sea, no se puede eso pasar a los hijos, ni en mi caso, ni en ningún caso. Ese también es un mensaje que hoy quiero enviar, y el mensaje de la reconciliación. O sea, yo soy un firme creador de la paz, firmé un acuerdo de paz, estamos poniendo la cara en este acuerdo de paz y creemos y estamos apostándole a construir un nuevo capítulo de la historia, María. Es parte de estas dificultades y todas estas vicisitudes que se han presentado en el proceso de paz, en toda la implementación de este acuerdo, es invitar a la reconciliación. A Vicky Ávila me preguntaba algo como, es que tu papá era un ampón, me dijo Vicky en una entrevista. Yo le dije, Vicky, te invito a la reconciliación. O sea, hoy solamente le estamos dando cristiana sepultura a un ser humano que fue mi padre. O sea, también, como bueno, es parte de esa reconciliación que es la que estamos haciendo en este país. Una de las cosas que usted, digamos, ha dicho es que está dando la cara. ¿Qué opinión tiene usted y le merece esa foto que salió hace 2 o 3 días, donde están Iván Márquez, está Santrich y sobre todo, digamos, están armados y prácticamente desde sus discursos, aunque no lo dicen, denunciando que ellos están pues en una tribuna moral que les permite decir lo que dijeron del presidente Duque, con el cual no tengo yo mayor relación por lo demás, pero me parece un poco arrogante más que decirle a Duque que se tenía que ir del poder, y sobre todo verlos armados, y así en esa foto. ¿Qué impresión le dio a usted? María Jimena, esa foto me impactó. Realmente, como lo dije antes, nosotros firmamos un acuerdo de paz, estamos apostándole a la paz, estamos aquí en medio de todas las dificultades de la implementación, como lo dije en la anterior respuesta. Estamos construyendo un nuevo país entre todos. Realmente esa foto me impactó, porque yo personalmente que estuve en la guerra y sé que es eso, no quisiera invitar ni a mi generación, ni a las anteriores, ni a las posteriores, a que volvieran a vivir lo difícil que es la guerra. O sea, uno no se alcanza a imaginar lo que es también estar en la guerra con todas las dificultades que ella trae y deseársela a alguien. ¿Y qué reflexión le deja usted, digamos, lo que sucedió
Yo entiendo lo que, pero más allá, digamos, como las declaraciones que dan Santrich y el propio Iván Márquez, ¿qué reflexión le dejan? No, la reflexión, o sea, en este país no podemos volver a los caminos de la guerra. Y reitero, es mi llamado que nosotros hemos firmado un acuerdo de paz y estamos dándole cumplimiento a eso y seguiremos cumpliéndolo. Eso es lo más importante y que es el camino de la paz y el camino de la educación, los caminos que debe recorrer Colombia, María Jimena. Sí, ¿ustedes le temen a que esta parte que no se metió al proceso después tenga intenciones digamos, de retaliación contra los que sí estuvieron, que son la mayoría, de acuerdo con este proceso de paz en las FARC? Pues realmente, como lo decía antes, no solamente es esas retaliaciones que pueden pasar, como en todo lo que pasa en la guerra, sino también todos los asesinatos que han venido sucediendo en el país, ¿no? De líderes sociales, de excombatientes. O sea, ya van más de 229 combatientes muertos en Colombia. Líderes sociales, una cantidad grandísima. Y realmente es parte de esa protección también de parte del Estado que tiene que darle, o que tiene que darnos a los que hemos firmado un acuerdo y seguimos apostando a la paz. ¿Y usted cómo ha sido su vida desde entonces? Desde que yo lo vi a usted en la célula, usted formaba parte del Frente Sur, si mal no estoy, si estoy bien. ¿Qué ha pasado con usted? ¿Dónde está? ¿Cómo volvió a ver a su abuela? Me dice usted, ¿volvió a ver a la abuela que siempre tuvo o a la abuela que era de su familia, que no era la suya, pero que la crió? María Jimena, la vez que nos vimos era como, yo no me acuerdo bien, pero me parece que era un septiembre de 2016, ya hace casi 4 años exactamente. De ahí, pues luego ya se empiezan a dar todo el tema de las tomas veredales. Yo vengo a la ciudad de Bogotá, donde vive mi familia, me reencuentro con la abuela. Cuando entro al apartamento, o sea, cuando uno entra a la casa que ha vivido mucho tiempo, tiene olores, tiene recuerdos, y eso trae bastantes recuerdos. Y ese día llegué acá a la casa, timbré y ni siquiera le había avisado, llevábamos muchísimo tiempo sin vernos, realmente con la abuela, y pues quedamos compungidos en llanto en ese momento. Eso no es solamente lo que me acontece en la historia mía, sino de lo que permite esa firma del acuerdo de paz, de pasar esa página de la guerra, de generar esperanza, porque realmente es cómo podemos sacar adelante este país en todos estos recuerdos, historias que se entretejen en el país. Y entonces usted llega con su abuela y ¿qué empieza a hacer? ¿Qué está haciendo? Bueno, ahí yo no había acabado el bachillerato, estudié hasta noveno. ¿En qué colegio? En el San Viator. En el San Viator, que es el que, sí, que es, sí. Yo titulé así la historia que hice, que era un guerrillero del San Viator, que es un colegio pues de cierto estrato, digámoslo así. Sí, de ahí entonces fui a la Universidad Nacional Abierta a Distancia, que es donde estudio actualmente. Estudio comunicación social. Estudio comunicación social, estoy haciendo la monografía de la tesis en un proceso de pedagógico y comunicativo de una cartilla que realizamos en las FARC en el año 2010 de alfabetización. Se llamaba Alfabeticémonos, la cartilla. Entonces estoy haciendo todo un proceso de monografía sobre ese contexto y cómo también poderlo llevar a las regiones desde la UNAD y desde otros espacios para poder generar educación, porque como lo decía, el camino es el de la paz y el camino es el de la educación. ¿Y usted está metido todavía en el partido o no? Porque usted, sí, está metido en el partido. Sí, claro, yo hago parte del partido FARC. Sí. ¿Y qué aspiraciones tiene usted en la vida? Realmente a mí el trabajo con las comunidades me parece súper importante.
he venido también realizando trabajo con las comunidades, trabajo social. La educación me parece que es sumamente importante. Quiero también compartir muchas experiencias, contar las historias, recibir historias. Estoy escribiendo un libro también, no solamente de mi historia, sino la historia de mi familia y de otras personas también que pues hacen parte y han generado todo este relato que les estoy contando, que te estoy contando. Mi aspiración más grande es también escribir ese libro que te comento. Es como una trilogía de las historias de la abuela, de mi padre. Hace poco puse en Instagram una foto donde mi padre me estaba bautizando. Me parece importante también, o sea, como una persona, como lo hablábamos, como una percepción para muchas personas diferente, pero pues también sacaba tiempo para o sea, pudo en ese momento venir a Bogotá y bautizarme, por ejemplo. La abuela es la que me cuenta todas esas historias, porque pues yo ni idea, estaba chiquitito. Eso, entonces a mí María Jimena me parece súper importante. Estoy escribiendo un libro sobre pues la historia de mi vida y de mi padre, de mi abuela, de la familia. ¿Y su abuela cómo es? Mi abuela tiene 80 años. ¿De Mono Joy? No, es mi abuela adoptiva. Ah, por eso es lo que le estoy diciendo, es su abuela adoptiva. Okay. Pero ella también era una de las personas que eran, pues, estaban simpatizando, comunistas, me imagino, partido. Sí, claro, sí, claro, comunistas, una familia comunista. O sea, usted se crió en una familia comunista, pero en un colegio de clase alta. ¿Por qué? María Jimena, no sé, bueno, ya pues la familia también como que me ayudó a estudiar en ese colegio. Eso era bastante difícil porque yo sabía que no podía decir nada ya. O sea, yo después de que salía de la casa tenía claro, como que salía de la puerta y de ahí hacia allá, o sea, cambiaba todo el código. Todo el código, porque allá no podía decir nada. Yo me acuerdo mucho que ahí estudiaba, bueno, pues estudiaba un resto de gente, aún con ¿Pero mucha gente. ¿Quién estudiaba? Yo me acuerdo de Marta Catalina Áñez, me parece que estudiaba el hijo de ella, me parece que estudiaba en el San Beato, escuchaba, y varios hijos de políticos y de militares. Entonces era muy complejo, como te decía, porque yo siempre, en medio de esa zozobra, pues yo era un niño. O sea, tenía 10 años y ya tenía que vivir con esas cargas de lo que es el conflicto en Colombia, que es bastante difícil, además. Sí, claro que sí. En su carta usted dice una cosa que es, que dice que lo quiere recordar y que dice, acá la tengo, dice, en el aniversario de la muerte en un bombardeo, dice que sucedió hace precisamente, ¿cuántos años? Dice usted, en el 25 de septiembre de este año, ¿no es verdad? Usted dice una cosa que quisiera que me lo aclarara. Dice, estoy acá escribiéndote a quien para mí, y estoy seguro que para los colombianos, cuando la verdad del conflicto se sepa, jugó un papel enorme en la defensa de las causas justas de la humanidad, poniendo incluso por encima de su existencia la construcción de un lugar mejor para la humanidad. ¿Usted cómo le explica a las personas que fueron víctimas de la... digamos, del poder que él tenía, porque él era un hombre muy poderoso en las FARC, esta frase que usted hace, yo entiendo que es su hijo, y y entiendo que usted la escriba, pero ¿qué pueden sentir las víctimas cuando leen esto? No, siempre he dicho que, y lo he hecho en público, o sea, por todo el dolor que haya causado mi padre, pido perdón, siempre lo he dicho, y lo asumo así. Pero también, como lo que te decía, pues era mi padre, y siempre yo lo veo a ese Víctor Hugo Suárez como esa persona que era mi padre, con la que yo podía contarle mis cosas, contarle las anécdotas en la adolescencia. Un padre, no sin no entender que, claro, han habido víctimas en el país, en el conflicto, bastante. Igual yo siempre lo hago desde el lado sentimental de lo que es. O sea,
uno no se alcanza a imaginar el dolor de perder a un ser querido. Por ejemplo, como me tocó a mí en la guerrilla, ver en un bombardeo cómo muere mi padre y ni siquiera, o sea, no hubo la posibilidad de llorarlo además. Que era lo que le decía a Becky Ávila en la entrevista, o sea, no. En la guerra no hubo tiempos para hacer esos rituales, o sea, no los hubo. Y eso no solamente me ocurrió a mí, sino a muchísima gente. Así, claro, la guerra trae unas dinámicas y seguramente por eso también en el acuerdo de paz está la jurisdicción especial para la paz, la JEP, la unidad de búsqueda de personas desaparecidas, porque eso es lo que estamos cumpliendo con el acuerdo, precisamente para también dar verdad a las víctimas y bueno, y no solamente nosotros, sino todos los actores del conflicto. Eso es cierto, y usted digamos, y esa es una de las cosas que falta todavía por ver si las FARC poco a poco están dando el paso hacia ese camino, pero ha sido difícil para las FARC aceptar que el secuestro es secuestro y no retención, que el secuestro produjo una serie de dolores profundos y que hubo retenciones de manera forzadas a jóvenes, ¿sí? Y que hubo una realidad que no, pues, que no acepta las FARC. ¿Eso cómo lo ve usted? No, nosotros sí estamos aceptando o sea, sí estamos dando verdad. De hecho, se han hecho varias pues se han hecho publicaciones en vivo de los casos en la JEP, precisamente también, porque los medios también han dado desinformación algunos medios, de que las FARC no están dando verdad, y no es así en ningún momento. O sea, es un acuerdo que firmamos, estamos convencidos de la firma de ese acuerdo, estamos convencidos de que la paz y la reconciliación es el camino, y también estamos en todo este proceso de llamados a la JEP, a la Comisión de la Verdad, para aportar y dar verdad de todo lo que ha sucedido en el conflicto colombiano. Bueno, pero ¿usted qué espera, además de hacer su libro, qué espera que las FARC tengan que decir? Porque usted dice que pide perdón y me parece que es un acto que le sale del alma, pero para poder que el perdón se entienda hay que aceptar lo que pasó. ¿Usted también acepta que lo que pasó y que lo que sucedió en general, el conflicto, pues, deshumanizó a las personas que estuvieron en él o no? Realmente sucedieron cosas que la guerra más trae dinámicas. Seguramente como lo estamos haciendo, aportando verdad de todo lo que ha pasado en este conflicto, ante muchas dificultades, muchas víctimas, por ejemplo el caso de Berta Fríes del Nogal, un caso bastante complicado. He visto también cómo las FARC, cómo nosotros, o sea, se va avanzando en aportar verdad a todos estos casos, porque seguramente vamos a empezar también a escribir, porque nos han contado una sola historia. Entonces vamos a empezar también a aportar no solamente a esa historia que nos han contado, sino vamos a empezar a generar esa nueva memoria histórica que es la historia de Colombia. Bueno, pero yo le agradezco que haya podido salir después de esta, digamos, de 4 años que yo lo conocí a usted en ese campamento guerrillero. Son 4 años largos que, bueno, lo veo que está muy bien. Y usted decía que quería estudiar inglés cuando yo, o sea, que usted sabe inglés. Sí. Y no sé si lo ha logrado. Sí, de hecho estudié en el Colombo Americano, presenté el examen inicial y quedé como en el nivel 8. El año pasado, en diciembre, terminé ya todos los cursos, son 18 niveles. Luego presenté el IELTS, saqué un B2 y bueno, ahí vamos. Ya terminé esta fase. ¿Y usted quiere estudiar afuera, veo? Podría ser una posibilidad, sí, también de tener la experiencia de vivir en otro país, un año, no sé, o hacer una maestría. Podría ser, pues aún, pues me voy a graduar primero de comunicación social en la UNAD y luego sí, pensar en lo otro. ¿Y quiere ser periodista usted?
Bueno, sí, soy comunicador. Bueno, yo le agradezco que haya estado después de 4 años aquí en Semana en Vivo y le deseo que vuelva a, mejor dicho, que realice sus sueños y que las FARC digan la verdad, que todavía están en el rumbo, muy bien empezando, pero falta mucho. La gente de la sociedad está pidiendo que lo hagan más directamente y más, digamos, con todos los elementos que dolorosos que ocurrieron. Y yo creo que vamos para allá, pero mucha gente dice, hombre, más y más y más hay que hacerlo. Hay veces no es suficiente con los pasos que se están dando. Muchísimas gracias, María Jimena, y también para la audiencia que nos está viendo. Hoy reitero y los invito a todas las personas que nos están viendo en vivo a no pensar desde el miedo, sino desde la esperanza, no pensar desde el odio, sino desde el amor.